Buenos días para todos. Les invito a buscar en sus Biblias Levítico capítulo 16 y estoy hablando en serio. Levítico capítulo 16, porque no es normal, no es muy común que en las iglesias se predique el Levítico. Y seamos completamente honestos. Si tomamos este plan de la Biblia en un año, muchos nos desanimamos precisamente en Levítico. Llegamos hasta Levítico y que la grosura, que el hígado, que los riñones, y uno dice, pero esto es un festival de sangre sin trama, como que uno llega hasta ahí, ¿no? Hoy, si el Señor me lo permite, quiero enseñarles un concepto que está arraigado en la esencia de la fe. Es fundamental que lo entendamos y creo que lo hemos malinterpretado profundamente. ¿Por qué es tan importante el Levítico capítulo 16? Porque la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10, Juan dice lo siguiente respecto a la obra de Jesús. En esto consiste el amor. Aquí está la definición del amor. ¿Qué es el amor? Aquí está la definición. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como ¿qué? Propiciación por nuestros pecados. Ustedes llegan a ese versículo y la primera pregunta que hacen es, ¿y qué es la propiciación? Y mi consideración es que sabemos difusamente que tiene que ver algo como con sacrificios por allá, precisamente en Levítico, pero creo que tenemos un problema de limitar profundamente lo que significa el tema de la propiciación, porque la propiciación es una palabra que ellos celebraban en un día en el año, era el día del Yom Kippur. El Yom Kippur era el día de la expiación, el día de la propiciación. Pero quiero que vayamos a Levítico capítulo 16 para que vayamos paso por paso y ustedes me van a ayudar a construir qué es lo que pasaba en la propiciación. Y me van a decir qué parte de la propiciación es Jesús. ¿Listo? ¿Suena como un plan? Para mí es un planzazo. ¿Listo? Entonces, Levítico capítulo 16. Vamos a empezar en el versículo 3. ¿Listo? ¿Estamos prendiendo sus Biblias? No se vale que vean Instagram si tienen su Biblia en el celular. Dice así: Aarón deberá entrar en el santuario con un novillo para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. Se pondrá la túnica sagrada de lino y la ropa interior de lino, se ceñirá con la faja de lino y se pondrá la tiara de lino. Qué bueno ser vendedor de lino en esa época. Estas son las vestiduras sagradas que se pondrá después de haberse bañado con agua. De la comunidad de los israelitas tomará, ¿cuántos? Dos. Importantísimo. ¿Cuántos? Dos machos cabríos. Para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. Después de que haya ofrecido el novillo del sacrificio expiatorio como propiciación por él y por su familia, tomará los dos machos cabríos y los presentará ante el Señor a la entrada de la tienda de reunión. Entonces, Aarón echará suerte sobre los dos machos cabríos, uno para el Señor y otro para soltarlo en el desierto. Otras versiones, las más antiguas, dice, y otro para Azazel. Aarón ofrecerá como sacrificio expiatorio el macho cabrío que le tocó al Señor, pero presentará vivo ante el Señor como propiciación el macho cabrío que soltará en el desierto, es decir, lo enviará a Azazel. Bueno, entonces, esta es una imagen de cómo era el tabernáculo en esa época, cómo se reunían. ¿Listo? Fantástico. Bueno, entonces, alrededor de la carpa o de los límites del tabernáculo se dan cuenta que alrededor estaba todo el pueblo. Entonces, ¿eran cuántas tribus? 12 tribus. Entonces, 3 a cada lado alrededor, pero nadie más estaba en los límites del tabernáculo. ¿Qué nos está diciendo esto? Entonces, ¿cuántos animales iba a sacrificar Aarón? 3. 3 iba a utilizar. Un novillo por él mismo para hacer expiación por su propio pecado, donde se sacrificaban los animales en el altar, el que se ilustra aquí con fuego, se sacrificaba en el altar y el primero tenía que entrar para hacer expiación por él mismo y su familia.
Y después utilizaba otros 2 animales, 2 machos cabríos para hacer la propiciación. ¿En qué consistía? A uno lo sacrificaba en el altar y al otro lo enviaba al azazel. Sigamos leyendo. Versículo 11. Aarón presentará el novillo para su propio sacrificio expiatorio y hará propiciación por él y por su familia. Degollará el novillo para su propio sacrificio expiatorio. Luego tomará del altar que está ante el Señor un incensario lleno de brasas junto con 2 puñados llenos de incienso aromático en polvo y los llevará tras la cortina. Colocará entonces el incienso sobre el fuego en presencia del Señor para que la nube de incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del pacto. De esa manera, Aarón no morirá. Después tomará un poco de sangre del novillo y la rociará con su dedo al costado oriental del propiciatorio. La rociará delante del propiciatorio 7 veces. Entonces, vamos a hacer zoom in. Siguiente, por favor. Vamos a mirar cómo era el tabernáculo, ¿vale? Entonces, nos dice que sacrificó el animal afuera, ¿verdad? Y ahora, ¿quién va a entrar a este lugar? Esto es importantísimo. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Uno solo. Nadie más puede entrar. Nadie más puede entrar a ese lugar. No es que usted ese día se autopercibió sumo sacerdote. No. Hoy sentí entrar. No. Solo una persona, una vez al año, bajo las reglas que Dios había puesto. Tenía que entrar. El tabernáculo tenía 2 lugares. El lugar santo, donde estaban los panes de la propiciación, donde estaba la menorá, que es este candelabro. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo? ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida? Y después, detrás de la cortina, estaba el arca del pacto y el propiciatorio. A ese lugar se le conoce como el lugar más santo de todos, el lugar santísimo. Ese era el lugar donde en ese día, solo en ese día, podía entrar Aarón. ¿Para qué? Hacer propiciación, que propiciación fundamentalmente significa cubrir los pecados del pueblo. ¿Listo? Entonces, primera parte de la ceremonia, Aarón entra con la sangre de un novillo sacrificado por su propio pecado, para hacer expiación por su propio pecado. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Bien? Para mí está buenísimo, ¿listo? Entonces, ¿cómo pasa, y esto es lo importante, la propiciación para el pueblo? Versículo 15. Luego degollará el Luego degollará el macho cabrío del sacrificio expiatorio en favor del pueblo. Llevará su sangre detrás de la cortina, igual que hizo que con el novillo, y hará con esa sangre lo mismo que hizo con el novillo, la rociará sobre y delante del propiciatorio. Así hará propiciación por el santuario para purificarlo de las impurezas y transgresiones de los israelitas, cualesquiera que hayan sido. ¿Cuál es el propósito de la sangre del primer macho cabrío? La purificación. ¿Listo? De esta forma va a purificar, porque el pueblo pecó, él pecó, somos humanos, pecamos, nos equivocamos delante de un Dios santo, necesitamos regresar a su presencia, pero primero hay que purificarse. Alguien murió en nuestro lugar para que esa purificación sea posible. Sigue diciendo. Hará lo mismo por la tienda de reunión que está entre ellos en medio de sus impurezas. Nadie deberá estar en la tienda de reunión desde el momento en que Aarón entre para hacer propiciación en el santuario hasta que salga. Es decir, mientras esté haciendo propiciación por sí mismo, por su familia y por toda la asamblea de Israel. Aarón saldrá luego para hacer propiciación por el altar que está delante del Señor. Tomará la sangre del novillo, del macho cabrío, y la untará sobre cada uno de los cuernos del altar y con el dedo rociará la sangre del altar 7 veces. Así lo santificará y lo purificará de las impurezas de Israel. Hasta aquí. ¿Está claro Levítico 16? Pero nos queda una pregunta. Porque ¿cuántos animales eran? 3. Un novillo, que ya sabemos lo que le pasó, baila. Un macho cabrío, que ya sabemos lo que le pasó, baila. Nos queda uno.
¿O no? ¿Sí o no? Versículo 20. Cuando Aarón haya terminado de hacer propiciación por el santuario, la tienda de reunión y el altar, presentará el macho cabrío vivo y le impondrá las manos sobre la cabeza. Confesará entonces todas las iniquidades y todas las transgresiones de los israelitas, cualesquiera que hayan sido sus pecados. Así el macho cabrío cargará con ellos y será enviado al desierto por medio de un hombre designado para esto. El hombre soltará en el desierto al macho cabrío y éste se llevará a tierra árida todas sus iniquidades. Entonces, primer novillo, paila. Primer macho cabrío, paila. Último macho cabrío. ¿Qué ocurre? Eso es muy importante, porque por lo general pensamos que la propiciación solo involucra un animal, es decir, el que fue sacrificado y se llevó la sangre al altar, fin de la historia. Pero esta ceremonia tiene más. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote impone sus manos sobre este macho cabrío y ¿qué pasa? Sobre él pone ¿qué? Todos. Pobrecito, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si yo me pusiera a confesar los pecados de toda esta congregación durante el anterior año? Yo decía, no, sin santidad nadie. Pobre macho cabrío, bueno, imagínense cargar el peso. Y esto es importante porque hay muchas personas que dicen que se confesaban los pecados y entonces se sacrificaba en el altar el animal. Eso no es correcto, porque en el altar no puede ir nada impuro. El macho cabrío estaba llevando todas las impurezas y se sacrifica en el altar. No, se manda al desierto. El concepto del azazel, bueno, hay una discusión muy profunda, ¿no? Si ustedes buscan en YouTube, que ahora es nuestra fuente informativa, la gente me dice, pastor, es que vi en TikTok, como si fuera algo de mucha seriedad. Entonces, si ustedes buscan en TikTok qué es azazel, les van a salir demonios. Sí, y azazel es un demonio. Y algunas personas lo asocian con los espíritus, ¿no? Y entonces que es enviado al diablo. ¿Cuál es el problema? Que fundamentalmente y etimológicamente, azazel, az en el hebreo significa cabro y azel significa fuera o afuera. O sea, ¿cómo se traduce azazel? El cabro afuera. Y ya. O sea, el cabro de afuera, el que es lanzado afuera, el que echan afuera, el cabro de afuera. Y uno dice, pues obvio, o sea, a este man lo mandan para afuera a morir en el desierto, Ahora, esta gente tenía una carga simbólica sobre este evento porque era el día más importante en el calendario de un israelita. Este no era un día cualquiera, este era el día fundamental, el Yom Kippur. Y sobre ese día construyeron su vida. Es decir, sobre ese ritual ellos construyen su vida. Vean lo que dice el Salmo 103. ¿De dónde viene esta idea del Salmo 103? Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como está lejos el oriente del occidente. ¿De dónde saca esta idea? Del azazel. Porque ya mis transgresiones están sobre alguien más y ese alguien más se lleva mis transgresiones afuera. Les quiero contar algo de cómo organizo yo las prédicas. Juan me dice con un cierto tiempo de antelación, me dice, Miguel, ¿puedes predicar tal día? Y yo le digo, sí. Y hay semanas donde no hay mucho tiempo, hay otras semanas donde hay más tiempo. Para esta prédica había 2 semanas de tiempo, lo cual desde mi perspectiva es tiempo suficiente. Hasta el momento, de hecho, he mirado en mis archivos y tengo 274 prédicas hasta ahora. Entonces, ustedes no han escuchado todas y las que han escuchado probablemente no se acordarían de ellas, ni yo me acuerdo. Entonces,
Empiezo a orar. Bueno, ¿cuál podría ser? ¿Cuál podría ser? Para el miércoles yo ya debería tener claro el texto que voy a predicar. No sé si han tenido una sensación alguna vez en su vida, no de tener pocas ideas, sino demasiadas ideas. Es decir, no que uno se queda quieto porque no tiene nada que hacer, sino porque está pensando en demasiadas opciones. Es parálisis por exageración. Vean, pasé por David y Goliat. Pasé por la del centurión, ¿se acuerdan? No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Buenísima, pero nada. Pasé por la mujer que rompe el perfume a los pies de Jesús, ¿se acuerdan? Ese perfume que significaría más o menos 60 años de economía tranquila para una persona. Buenísima, pero no. Pasa el miércoles, jueves, ya estoy estresado. Porque no sé. Vi 3 opciones, leí 4 libros, 12 comentarios. Y todavía nada. Jueves 6 de la tarde, mi hijo me dice, papá, ¿ya terminaste la prédica? Y yo le dije, no la he empezado. Y me dice, ¿todavía? Viernes, 6 de la mañana, me levanto para orar. Y estaba orando para que el Señor llegara antes del domingo, primera oración. Pero si eso no pasaba, yo le decía, Señor, al final de la historia es tu iglesia, esa no es mía. ¿Qué quieres hablar? Y la imagen que tuve en la mente es que hay muchas personas aquí que están cargando con mucha culpa. Mucha culpa. Y el tema es que yo les digo, Dios, pero ellos los domingos se ven todos contentos, se ven todos lindos, se ríen de mis chistes y todo eso. ¿Qué culpa van a tener? Y ¡pum! Levítico 16. Esta es gente que creía que literalmente Dios podía llevarse sus pecados. ¿Se imaginan cómo viviría uno si literalmente creyera que Dios puede llevarse sus pecados? ¿Cómo viviría uno? Libre. Pero es que me di cuenta que muchos de nosotros solo hemos visto la mitad de la propiciación. Tenemos claro la parte sanguinaria de la historia. Tenemos claro la sangre y el altar y todas esas cosas, pero no sabemos del azazel. Es decir, creemos que sí, Jesús murió por nosotros, Jesús dio la vida por nosotros, pero, seamos honestos, seguimos cargando con el peso de nuestros propios pecados. No confiamos en algo tan radical como que alguien se llevó mis pecados para siempre. Y seguimos definiéndonos por el peso de nuestra culpa, por el peso de nuestra maldad. Tenemos el dicho interno de que de eso tan bueno no dan tanto. Y algunos de ustedes siguen viviendo en silencio la determinación del pecado del maltrato que les hicieron a ustedes, pero que ustedes hoy se convirtieron en maltratadores de las personas que los rodean. Algunos tienen una profunda rabia y profunda ira por cosas que ocurrieron hace años, por errores que cometieron hace décadas, pero como que es una marca en la vida y el resto de su vida están dando vueltas y vueltas sobre ese dolor. Dicen, yo ya soy así. Y la conciencia se nos endureció a tal punto. Si son ciertas las estadísticas, significa que un 70% de este auditorio consume pornografía con regularidad en sus dispositivos móviles. Pero eso no se habla, ¿verdad? Y vivimos con tanto silencio y tanta carga. Es que si supieran quién soy,
Si supieran lo que hago. Aquí nos mostramos como la familia perfecta, pero ahí donde nos vieron en el parqueadero de Porto Alegre, ¿sí o no? Y nos hemos acostumbrado no a soltar nuestra culpa, sino a encubrir nuestra culpa. Aparentar cara de cristiano porque es lo que toca los domingos en la mañana. ¿Y la culpa quién la lleva? Su merced. El otro dicho, la procesión. Qué horrible nuestra cultura. No confiamos en algo tan radical como el perdón absoluto de Dios. Seguimos nosotros cargando con nuestra culpa. Tenemos al Azazel aquí, criadito, junto a nosotros, llevando nuestra maldad y recordándola todos los días. Ahora, hay una pregunta muy práctica. Porque en esa época usted no le podía poner un chip de GPS al Azazel, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo sabe que se murió? Porque la idea es que si es mandado al desierto, es que sea mandado en el desierto y hasta ahí llegó. O sea, ¿qué va a vivir el Azazel? Usted no quiere que al otro día le aparezca en la parte de atrás de su jardín, ¿sí o no? ¿Cómo sabemos eso? Esto no está en la Biblia. Que les voy a decir a continuación, importantísimo. Lo que les voy a decir a continuación no está en la Biblia, sino que los rabinos estaban tratando de pensar estos mandatos generales de Levítico, ¿cómo los podemos llevar a la práctica? Entonces se empezó a llevar a cabo la costumbre del cordón rojo. ¿Está bien? Que yo sé que hay películas que hablan de que usted está ligado a no sé qué, eso no tiene nada que ver. ¿Listo? Entonces, en el altar, cuando era el día del Yom Kippur, del día de la expiación, del día de la propiciación, entonces sobre el macho cabrío, el que iba a Azazel, se ponían las manos para confesar todos los pecados del pueblo y que él se llevara todas las cargas del pueblo. Y entonces encima de la cabeza del Azazel se le ponía un cordón rojo. Y sobre el altar, que el altar estaba visiblemente para todos, sobre el altar se ponía la otra mitad de ese cordón rojo. Esto no está en la Biblia. Pero en la Mishnah, que son los comentarios de los rabinos, decían que milagrosa y misteriosamente, se cayó, paila, esto sí es complicado. Misteriosa y milagrosamente, durante el transcurso de unos días o incluso durante todo ese año, el cordón rojo se volvía blanco. Esto no está en la Biblia, a menos que ustedes lean de una forma distinta Isaías capítulo 1, que dice lo siguiente. Vengan, pongamos las cosas en claro o pongámonos a cuentas, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata o sean rojos, quedarán como blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como la lana. ¿De dónde saca esta idea Isaías? ¿Será que estaba asociado a lo que pasaba? ¿Saben cómo era? Decía Isaías. ¿Saben cómo es? Como lo que pasaba en la propiciación. ¿Cómo carga Dios los pecados? Cuénteme. ¿Alguien sabe cómo se explica eso? ¿Alguien lo puede explicar? Alguien dice, teológicamente lo que Dios hace es que cada pecado pesa 35 kilos, ¿no? Nadie sabe eso. Es un misterio de cómo ocurre. Isaías dice, ¿saben cómo es el perdón de Dios? Como el día de la propiciación. Si es rojo su pecado, milagroso y misteriosamente se vuelve blanco. Eso es trabajo de Dios. Juan decía que Jesús es propiciación por nuestros pecados. Y ahora yo me pregunto, ¿qué parte de la propiciación es Jesús? Es una pregunta válida, ¿o no? Porque ya se dieron cuenta que el ritual era mucho más complejo que matar un animal y listo. Era mucho más complejo que eso.
¿Se acuerdan qué significa Azazel? Cabro, fuera. Y vean para mí uno de los versos más impresionantes de la Biblia. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 15 al 18. Está Jesús ante Pilato y lo ponen al lado de otro que podía ser sacrificado. ¿Se acuerdan? Y cuando Pilato pregunta, ¿qué hago con este Jesús? ¿Qué dice la gente? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! Si ustedes hablaran arameo, probablemente ¿qué dirían? Azazel, Azazel. Jesús es nuestro Azazel. Sé que no somos carismáticos, pero pensé que me iban a decir amén. Jesús es nuestro Azazel. Él cargó, Él se llevó tu culpa, no solo tu pecado. No lo mataron solo porque eres un cochino pecador. Él se llevó tu culpa. Vivimos propiciación a medias. Sabemos que Jesús murió, pero no vivimos como si se hubiera llevado la carga de nuestro pecado. ¿O no? ¿Acaso voy a crucificar a su rey? Respondió Pilato. No tenemos más rey que el César. Qué belleza de pueblo. Contestaron los jefes de los sacerdotes. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran. Y los soldados, ¿qué hicieron? Se lo llevaron. ¿A dónde iba el Azazel? A Jesús no lo crucificaron en Jerusalén, hermanos. ¿A dónde lo crucificaron? Afuera. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota, el lugar de la calavera. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Hermanos queridos, hemos pasado por este texto 57.275 veces. Y lo único que pensamos es la sangre de Jesús. Y está bien, entiéndanme por favor. Pero esa es la mitad de la propiciación. Porque Él cargó, se llevó al desierto, como está lejos el oriente del occidente, nuestra culpa. ¿Cómo viviría una comunidad que de verdad creyera esto? ¿Se imaginan cómo viviría? No que vinieran a cantar de la sangre de Jesús, que es importante, sino que cantaran también de la otra parte de la propiciación, que Jesús se llevó mi culpa. ¿Se imaginan cómo viviría una congregación así? Y les tengo una mejor. ¿Se acuerdan de la tradición que les dije que no aparecía en la Biblia? A menos que leyeran Isaías de una forma distinta. Vean esto que me encontré investigando, porque tuve un viernes muy productivo, como se pueden dar cuenta. Vean lo que me encontré investigando sobre lo que está en un Talmud. El Talmud son los comentarios que hacían judíos, rabinos judíos, sobre los oficios del templo. Esto que escribieron es muy probable que lo hayan escrito personas contemporáneas a Jesús. Es decir, estos son judíos que rechazaron a Jesús, probablemente rabinos que instigaron a la crucifixión de Jesús. Estos no son creyentes, estos no son cristianos. Vean lo que escribieron. Los rabinos, el Talmud Tratado de Yomá, pues por si lo quieren leer, 39b, dice así: los rabinos enseñaron que 40 años antes de la destrucción del templo, la suerte no salió de la mano derecha, ni la cuerda de lana escarlata se volvió blanca. Fechas. Jerusalén fue destruida en la revolución de Bar Kokhba en el año 70 después de Cristo. ¿Qué dicen los rabinos? Que 40 años antes de la destrucción
de Jerusalén. Nunca más el hilo rojo se volvió a poner blanco. Quiere decir que hacia el año 30 el sistema sacrificial se acabó. Para siempre. ¿Se imagina eso? Que ya no funciona más. Algo pasó alrededor del año 30 que hizo obsoleto el sistema sacrificial. ¡Parce! ¡Qué loco! Que ya no funciona el sacrificio, porque la propiciación completa y total fue hecha a nuestro favor. Esto lo entendían los autores del Nuevo Testamento. Estos manes entendían eso. En esa cruz pasó algo cósmico, impresionante. Vean, por ejemplo, lo que dice Pablo. Él entendía esto. Lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, ¿de quién está hablando? De Jesús. Le hizo pecado por nosotros. ¿Qué era lo que pasaba con el Azazel? Toda la carga de los pecados del pueblo iba sobre él. Por nosotros le hizo pecado para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Cuando Dios me ve a mí, ve a alguien justo. ¿No me creen? Vean lo que dice Pedro. Y él mismo, hablando de quién? De Jesús. Cargó, qué palabrita, ¿verdad? Cargó, ¿qué era lo que hacía ese macho cabrío? En la profesión, cargaba nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos la justicia, porque por sus heridas ustedes fueron sanados. ¡Parce! Parece que no me creyeran. Vea lo que decía Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor. ¿Usted quiere una definición de amor? ¿Usted quiere una definición de amor? Alguien que esté dispuesto a cargar su basura para que usted no la tenga que cargar más. ¿Usted quiere una definición de amor? Alguien que lo ame tanto que se lleve toda su iniquidad, todo su pecado, toda su maldad sobre sus hombros para que usted viva libre. Eso es el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿Quiénes aquí tienen deudas? Solo por saber. Los que no levantaron la mano, mentirosos. ¿Alguna vez han pagado una deuda? ¿Han tenido la oportunidad de pagar una deuda? ¿Cómo se siente uno en ese momento? Libre. Libre. ¿Alguno de ustedes, después de que ha pagado una deuda, ha llamado al banco y le ha dicho: es que estaba tan acostumbrado a esta deuda, ¿me deja seguir pagándola, por favor? ¿Alguien haría eso? ¿Les parece ridículo en la práctica? Pero así vivimos muchos de nosotros nuestra fe. Yo no sé si bíblicamente es correcto que la definición primaria de nosotros como hijos de Dios sea pecadores. Entiéndame, por favor, porque lo que voy a decir es muy importante y también muy delicado, para que no me malinterpreten. No, que normalmente me malinterpreta, pero ¿qué le hacemos? Entonces, por lo general,
La gran mayoría de sistemas eclesiales y religiosos están fundamentados en la culpa. La culpa es algo muy poderoso para movilizar a la gente. Tengo que pagarle a Dios. Y entonces la definición primaria que nos dan como seres humanos es que somos pecadores. Y esa la tenemos clara. Pero ustedes leyeron a los autores del Nuevo Testamento. Esto no me lo estoy inventando yo. Pablo no dijo, ustedes son pecadores que fueron solamente redimidos. No, Pablo dice, ustedes son. No van a ser. No, si se portan bien. Ustedes son justicia de Dios. Ustedes son. No es de pronto. No es si no pecan tanto, ahí sí. Ustedes son real sacerdocio. Ustedes son linaje escogido. Ustedes son nación santa. Ustedes son pueblo que pertenece a Dios. Son perdonados, son redimidos, son amados, son objeto de la compasión del cielo. La definición primaria de un hijo de Dios no es pecador. La definición primaria de un hijo de Dios es perdonado, amado. Hermano, venga. Más allá de los aplausos, si viviéramos eso, en serio, cambia la dirección de nuestra fe, ¿o no? Porque si nuestra definición primaria es que eso, y entiéndame por favor, no quiero decir que no, es que yo no me equivoco, yo le pego a mi esposa pero eso no tiene, no, seguimos equivocándonos, está mal y tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, entiéndame por favor. Lo que estoy diciendo es que la identidad con la que nos ve Dios en función de la propiciación de Jesús es distinta, porque Dios ya no ve a Miguel el pecador, sino ve a Cristo su Hijo en mí. Eso es distinto, hermanos. Yo siento que el Nuevo Testamento es como Dios diciéndonos, es verdad, ¿por qué no me creen? ¿Cuál es su problema? ¿Por qué no me creen que ya Jesús cargó todo? En la cruz Jesús gritó, todo está consumado. Y saben, esto es muy importante. ¿Qué significa todo en el griego original? Todo. ¿Por qué sigue mi iglesia y mi comunidad cargando con tanta culpa? ¿Por qué no pueden vivir como libres, perdonados, objeto de la misericordia y de la compasión de Dios? ¿Por qué es más importante el pecado tuyo o que otros cometieron contra ti y que te hizo estar en una cadena de pecados? ¿Por qué eso es más importante que el día de la propiciación? ¿Por qué? Yo creo que cuando entendemos el amor de esa forma, hay un poder sobrenatural en que el amor se lleva a la acción de nuestro pecado y nos empezamos a definir a la luz de Jesús. Viernes 6:17 de la mañana. Ya sé que voy a predicar. Y siento una voz que me dice, no, esa parte no. ¿Y por qué no hablas de ti? Y yo, no, qué oso. Y Dios, he tenido obviamente muchas experiencias, pero una de las experiencias que yo siento que en ese momento como que Dios trajo a la mente fue una experiencia de carga en mi propia vida, de cómo
me había definido y cómo entender la gracia del Señor transformó absolutamente todo. Y si me pasó a mí, créanme, también les puede pasar a ustedes. Yo fui a estudiar al seminario en el año 2005, qué vieja era hace. Dios mío, este año cumplo 40, estoy en crisis. Eso es una carga, de verdad. Entonces, me voy a estudiar al seminario y me pasa algo muy curioso. Yo he sido ratón de iglesia básicamente toda mi vida, toda mi vida. Yo he puesto sillas, he lavado baños, le he cantado a los niños, he dictado clases de escuela dominical, mujeres, hombres, iglesia, todo me lo sé, man. Todo lo de iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Yo viví muy contenido en ese ambiente. O sea, no es una confesión, ni tienen que... Pero, por ejemplo, yo nunca en mi vida me he emborrachado. Yo no sé qué es eso, ni tampoco lo estoy deseando. Tranquilo, sí, como, ¡ah, el pastor! No, tranquilos. Nunca me he emborrachado, o sea, he vivido en un contexto sumamente contenido. Cuando llegué al seminario, estudié con unas personas complejas, ¿sí? Yo creo que algunos se acuerdan de la canción El Ruso de Santiago de Navides. El ruso era un sicario de Pablo Escobar y era compañero de clase mío, ¿me entiendes? Era amigo, menos mal. Entonces... Y escucho el testimonio de gente que, no, yo vine a estudiar porque yo vivía en el Bronx y el Señor me sacó de ahí y me dijo, tengo un llamado para ti. Otros que tenían, y pues yo estaba en esa época donde los evangelistas eran de un drama tenaz, ¿me entiendes? O sea, unos que decían, no, mi mamá me dejó caer del 5º piso, caí de cabeza, pero el Señor me sanó. Y yo decía, pero yo no tengo nada por contar, ¿sí? O sea, yo fui como normalito ahí. Y en el último año de estudio, el doctor Theo Donner, estábamos en una clase de cosmovisión cristiana y pone una frase en el tablero que decía, la familia es el lugar perfecto para gente imperfecta. Y eso, me desconectó. Porque me llevó a una experiencia de mi vida que yo no me había dado cuenta que había definido mi manera de entender la vida. Cuando la mayoría de gente habla de sus abuelos, habla con nostalgia o profundo amor. Aman a sus abuelos. En mi caso no es así. Conocí solamente a 2 de mis abuelos. Los otros 2 murieron antes de que yo naciera, no sé si preveyendo ese evento. Pero los otros 2 que conocí, yo viví en la familia el flagelo del favoritismo. Y era flagelo porque yo no era el favorito. Para el que es el favorito, breve. Pero para el que no lo es, tengo en mi mente, y vino a mi mente cuando escuché esa frase del doctor Donner, vino a mi mente un evento que ocurrió en Arbeláez. Mis papás nos habían dejado con mis abuelos y mis primos, que eran los favoritos de ellos. Nos habían dejado para pasar unas vacaciones ahí con ellos durante un fin de semana con mis abuelos y mis primos. Yo no sé cuántos años tendría, 4 o 5 años. Y en el desayuno, mi abuela le sirvió desayuno a mis primos, pero no me sirvió a mí. ¿Por qué? Porque yo iba a comer lo que ellos dejaran. Esa es una imagen de lo que es el favoritismo. Es darle las sobras al otro. Uno dice que hay cosas que no importan en la vida, que uno quiere meter debajo del tapete. Pero la psiquis de un niño es muy extraña. Y de alguna forma uno empieza a querer ganarse el amor de las personas que no te ponen tanta atención, ¿verdad? Y como les digo, yo fui juicioso. A mí me iba muy bien en el colegio. En mi época era con letras, deficiente, insuficiente, bien, sobresaliente y excelente. Yo era pura E, ¿me entienden? Pura E. Al final, de cada año en el colegio, yo estudiaba en el Emilio Valenzuela,
al final de cada año entregaban una placa que se conocía como la placa Emilio, que era para el primer puesto académicamente de cada año. Cada uno de los años que estudié en ese colegio yo tenía una placa. Y ese día era muy importante para mí, porque era el día de la redención. Cuando me entregaban esa placa, la única conversación medianamente significativa que tenía con mis abuelos en mi vida era cuando tenía que mostrarles este logro. Y me decían, muy bien, papito, muy bien. ¿Viste a tu prima que...? Entonces, ¿qué empezó a hacer eso en mi mente? Me tengo que ganar el amor. El amor se tiene que ganar. Tengo que lograrlo. Y eso pasó a mi cristianismo. Eso pasó a mi fe. Se filtró, la absorbió. ¿Y cómo era mi relación con Dios? Tengo que hacer esto, tengo que lograr eso. No me fue bien porque me dormí a la mitad de la oración esta mañana. No me fue bien porque no oré lo suficiente. Tengo que seguir en movimiento y darle, y darle, y darle. Hasta que aparece esa frase del Dr. Donner. La familia es el lugar perfecto para gente imperfecta. Y en ese lugar, con esa frase, después de haber estudiado 4 años de teología, pensé, Él cargó todo. Él cargó incluso no tener un plato de comida frente a mí cuando era un niño. Él cargó el abuso, la maldad. Él cargó los pecados de otros contra mí y mis pecados, a partir de esos pecados, con otros. Él cargó todo. Yo soy imperfecto, pero Dios me ve perfecto, porque cuando me ve a la Azazel, que Él se llevó todo eso. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó tanto que nos entregó a alguien para que cargara el peso de nuestro pecado, para que cargara el peso de nuestro dolor, de nuestra culpa, y ya no vivamos a la luz de ello. Yo creo, queridos hermanos, que el amor de Dios tiene el poder de llevarse nuestros fracasos para permitirnos vivir una vida de libertad, de tranquilidad. Que el congregarse no sea porque tengo, sino porque quiero hacerlo. Porque anhelo estar con mi familia. Que adorar no sea porque toca, sino porque te amo, Señor, y quiero expresar mi amor profundo por ti. A vivir una vida en libertad, no paralizada por nuestra culpa, no paralizada por nuestros fracasos, no paralizada por nuestra ineficiencia, sino por la suficiencia de Jesús. Porque al que no conoció pecado, lo trató como si hubiera sido pecador. Él experimentó el rechazo, Él experimentó que le dieran la espalda, Él experimentó el abuso, Él experimentó el dolor para que nosotros no viviéramos a la luz de esa experiencia, sino a la luz de Jesús. Quiero que veamos un video para finalizar. Es de un niño en estos programas concursos de... ¿Sí se acuerdan de Factor X, todas estas cosas? Esto es en el Reino Unido. El chico se llamaba Malachi Paul. Yo a veces me siento como Malachi Paul. Siento que salgo a escenario y soy un cúmulo de fracasos, man. La embarro un montón. Pero es bueno recordar que siempre hay alguien que me ama entrañablemente. Y detrás de bambalinas sale para darme una nueva oportunidad para decir, es que tú eres más que esto. Tú eres más que esto. Paréntesis antes de que vean el video. La canción es una canción de Bill Jones
que ella le escribió a una persona cuando terminó una relación, pero creo que es una metáfora muy interesante respecto a la relación que a veces nosotros tenemos con la culpa. ¿Está bien? Vamos a ver el video y de esta manera finalizamos. From deep within is only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside or turned into your own. Oh, 'cause you won't listen. One thing I'm worried about today is Malachi getting stage fright. He gets a bit nervous. Yeah, sometimes I get a bit nervous and get a stage fright. And I remember that Mummy's backstage. Imagine me backstage doing, yes, Malachi, go Malachi, yes, Malachi. Think about that in your head. In front of big audiences, I would normally be in front of him. Now he's got to face the music on his own, and that's the one thing that I'm worried about. If I just stop, I can just look at her and then I'll just carry on singing. What would you want to do, sweetheart? You want to sing again, yeah? Listen to the song here in my heart. Melody I start but can't complete. Listen to the sound from deep within. It's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside or turned into your own. Oh, 'cause you won't listen. ¿Hay alguien detrás de escena que sigue diciendo, yo creo en ti? Tú fuiste creado para más que tus errores. Eres más que eso. Decía Malachi Paul, si me equivoco, solo tengo que mirar que ella está ahí y voy a poder seguir cantando. Ese es el principio. Nos equivocamos, pero miramos a nuestro Padre Celestial y podemos seguir cantando. Oramos para terminar.
Señor, quiero darte gracias por tu palabra, bendita palabra. Perdónanos por tantas veces que hemos limitado tremendamente el texto, tremendamente, y pensamos que ya no lo sabemos, Señor. Qué error tan grande. Cuando, Señor, la riqueza de la sabiduría de Dios es tan grande. Ayúdanos a vivir. No solo que tú perdonaste nuestros pecados, sino que te llevaste nuestra culpa. Que ya no tenemos que vivir a la luz del pecado, ya no tenemos que vivir a la luz de lo que dictó la maldad en nuestra vida. Que cuando tú nos ves, ves la justicia de Dios. ¿Cómo es eso posible? No sé. Pero al Dios que trasciende nuestra mente, al Dios que trasciende nuestro conocimiento, sea la gloria y la alabanza siempre. ¿Cómo lo hiciste? No sabemos, pero lo hiciste. Y nosotros queremos vivir en la libertad, porque por tu herida hemos sido sanados y queremos vivir esa sanidad. Gracias por este tiempo juntos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.